Buen día, chicos, farmacología grupo A. ¿Cómo están? Buen día, doctor. Buen día, doctor. Buen día, buen día. Buen día. Teníamos para hoy. ¿Leyeron melatonina? ¿Cuántos tipos de melatonina hay? ¿Cuál es la función? No nos dijo, creo que doc. ¿No? Para complementar en el tema de histamina. La próxima clase, ¿verdad? Para la próxima clase. Entonces, para ustedes, ¿no? Existen cuadritos que complementan un poco el tema de lo que es histamina, serotonina, igual los que hablan de la melatonina, ¿no? Hay 3 tipos de melatonina y la clase pasada habíamos mencionado sobre la relación de la serotonina con la melatonina, puesto que los tipos 1 y 2 de melatonina se encuentran aquí en la glándula pineal y están en relación con lo que es el sueño, ¿no? Este sueño continuo, pudiésemos decir, ¿sí? Si bien la melatonina tipo 1 encadena somnolencia, dice la melatonina tipo 2, está relacionado sobre todo con ese despertar y dormir que nos genera la luz y la oscuridad, ¿no? Porque automáticamente, cuando oscurece, estamos preparándonos para lo que es el dormir, ¿no? Entonces, esta melatonina está relacionado con esto. Y hay una melatonina tipo 3 que está relacionado también con lo que es el glaucoma. No lo he puesto en el tema porque el efecto no está relevante, pero nos dice que está relacionado con lo que es la presión intraocular, ¿no? Y si han leído el libro, esto está junto con lo que es los efectos en el músculo esquelético, ¿sí? También se ha relacionado con la reducción del peso. Serotonina también habíamos comentado que ejercía un efecto en lo que es el control del peso, ¿no? Pero por ciertas circunstancias, no dependencia, sino abuso y, a ver, y la exposición a patologías cardiovasculares es que se tiene que tener mucho cuidado. ¿Por qué? Pues relacionando con serotonina a la obesidad o ya hablamos de los efectos colaterales. ¿Mm? Que comentamos la clase pasada en relación a los efectos de la serotonina, ¿dónde estaban ejerciendo su efecto? ¿Nadie recuerda? Esa diapositiva ya la avanzamos. Eso ya vimos, ¿no? Los efectos en los diferentes órganos. Una antes puede poner doc para decirle bien. Cardiovascular. Sí, ya hemos avanzado, fíjense, porque quedamos Nos quedamos, Doc, en vías respiratorias. Yo tengo Sí, anotado. doc. Yo igual tengo respiratorias. esta vía respiratoria. Aquí, Sí, doc. Ahí dijimos, aquí vamos a quedar. bien, ya. Estábamos hablando sobre los receptores. Hemos enfatizado. ¿Alguien ha leído que pueda recapitular los receptores un poco más relevantes, más mencionados, que tienen aplicación clínica? No, van a revisar esto ya. Entonces, a ello habíamos comentado sobre el receptor 5HT3, ¿no es cierto? Que estaba el sistema nervioso central en el centro del vómito, ¿sí? Como efectos, ¿no? Como efectos que desencadenan la serotonina, ¿ya? Además, vimos que participaba de lo que es el dolor y el prurito. Si bien se presenta, por ejemplo, de forma secundaria, las picaduras, sustancias de algunas plantas presentes en plantas, también esta manifestación de dolor y dolor sobre todo se presenta en el síndrome carcinoide, ¿no? Que tenía la característica
de liberar en grandes cantidades de serotonina. Tenemos otro receptor que es el 5-HT1T, el 5-HT4, que nos dice que participa en la función del sistema nervioso entérico. Entonces, acá hay dos cosas, ¿no? También puede estar relacionado con el 5-HT2, que está a nivel gastrointestinal, que es músculo liso, movimiento peristáltico, o si hablamos de efecto colateral, digamos, de análogos de la serotonina como fármacos que se administran de manera exógena, pudiésemos conectar diarrea, ¿ya? Y aquí está más o menos lo que les pregunté, ¿no? ¿Cuál sería un efecto colateral de la serotonina tal? Nos dice que es un potente activador del hecho vascular coronario, ¿no? Entonces nos va a desencadenar una vasoconstricción posiblemente intensa, ¿sí? Entonces tener mucho cuidado en aquellas personas que desde ya tal vez están avanzando en fisiopatología, desde ya tienen antecedentes de aterosclerosis, hipercolesterolemia, ¿no es cierto? Porque iría a disminuir el lumen aún más, ¿no? Y exponer a tal vez a un cuadro anginoso, ¿sí? Y esto puede generar, me dice, una respuesta vagal, ¿no? Una respuesta quizás compensatoria porque se puede presentar hipotensión por la vasodilatación y la bradicardia que estamos relacionando con el sistema colinérgico, ¿sí? O sea, un efecto rebote que sí es muy intenso si hablamos de bradicardia y hipotensión, porque la bradicardia también puede darme un bloqueo, entonces puede bloquearse, dice, con una atropina, ¿sí? Bueno, entonces en vías respiratorias, ahora decíamos la clase pasada también, si bien la serotonina se relaciona con las catecolaminas, estamos viendo que a este nivel se facilita la liberación de acetilcolina. Efecto de la acetilcolina a nivel de la membrana o del músculo liso de la pared bronquial. Entonces eso equivale a decir a que, no lo he magnificado. Decíamos esto equivale, ya está, a que cause broncoconstricción, ¿no? Que habíamos relacionado con lo que es el asma. Broncoconstricción, y es más, podía estimular lo que son los receptores M3 con la secreción de moco, ¿no es cierto? Y el engrosamiento, que también desencadena la acetilcolina, ¿no? Pero sobre todo el broncoconstricción, ¿ya? Porque el engrosamiento de la pared más obedece a un proceso inflamatorio, ¿no? Esto tal vez pudiese exacerbarse aún más en aquellos pacientes que tengan antecedentes de asma. Esta modificación de la pared bronquial puede desencadenar una hiperventilación como mecanismo de compensación, ¿sí? Bueno, acá tenemos un efecto a nivel cardiovascular. Entonces, la serotonina en el receptor 5-HT2, que se encuentra en el músculo liso, me va a estimular la contracción muscular de este músculo, ¿no? Decíamos, es un potente vasoconstrictor, pero no en todos los lados, ¿sí? Porque dice que en músculo esquelético y en corazón va a facilitar la dilatación de los vasos sanguíneos, ¿sí? En ciertas circunstancias, sobre todo en músculo esquelético. En músculo esquelético. A su vez también va a desencadenar una venoconstricción, es decir, que va a existir un aumento del retorno, un aumento del flujo, ¿no? Y que en algunas circunstancias, como efecto colateral, si el paciente ingiere un análogo de la serotonina, como vamos a ver más adelante, puede desencadenar cierta ruborización. Y debido al efecto de esta contractilidad o del efecto de la vasoconstricción y relacionando vaso con corazón, puede desencadenarme un efecto inotrópico y cronotrópico positivo, ¿sí? Va a ejercer su efecto en el mismo 5-HT2, ¿no? Decíamos, por eso pedirles que ustedes repasen a su pueblito de la ubicación, al igual que en autónomo, ¿no? Porque el 5-HT2 también se encontraba en plaquetas musculosas, que es lo que estamos mencionando, y en plaquetas se desencadena una agregación plaquetaria.
puede, ya mencionamos un momento, desencadenar una bradicardia refleja por el efecto del receptor 5HT3. ¿No? También el libro nos menciona de una respuesta trifásica, que está en relación con lo que es la disminución de la frecuencia cardíaca, la presión sanguínea, ¿cierto? La disminución del gasto cardíaco. ¿Sí? Y se ha visto que en los vasos pulmonares y los vasos renales va a desencadenar una vasoconstricción intensa. Eso relacionamos vasoconstricción a nivel renal, posiblemente también esté activando lo que es el sistema hormonal, que se ha hablado en adrenérgico. Bien, en el aparato gastrointestinal seguimos con nuestro 5HT2 como receptor, ejerce un efecto estimulante, ¿no? Gastrointestinal, es decir, que va a aumentar ese tono de la pared y me va a facilitar el peristaltismo a nivel distal, ya esto para más adelante, en cuanto a los efectos terapéuticos. También tenemos un efecto a nivel del 5HT4, va a activar el sistema nervioso entérico, entonces este nivel podrá activar o estar relacionado con la liberación de la acetilcolina, y ustedes saben de que la acetilcolina está en relación con ese sistema nervioso entérico y por ende va a generar esta motilidad. A esta motilidad se conoce como un efecto procinético. Entonces, en ambos receptores se va a ver un efecto similar, ¿no? Y el fármaco que actúa a nivel del receptor 5HT4 es la cisaprida, ¿no? Por eso nos menciona la utilidad en aquellos trastornos gastrointestinales. O si estamos hablando del efecto de la serotonina como tal agónico, estaríamos relacionándolo con el síndrome carcinoide, porque en ese momento decíamos, ¿no? Que estaba presente la serotonina desencadenando no solamente dolor, sino también un aumento de este movimiento peristáltico, que en este caso estaría generando una diarrea grave. En el músculo esquelético. En el músculo esquelético vamos a ver o relacionar con el síndrome de la serotonina, ¿no? Este síndrome de la serotonina es un reflejo de aquellas contracciones o contracturas que se evidencian a nivel del músculo esquelético. ¿Sí? Y porque además se manifiesta una hipertermia de forma secundaria a esa contracción del músculo esquelético, ¿no? Nos dice que puede evidenciarse cuando existe la inhibición o los IMAO, los inhibidores de la monoaminoxidasa, ¿no? Los IMAO, que iban a desencadenar los IMAO con las catecolaminas, los MAO, mejor dicho, iban a metabolizar, ¿no es cierto?, las catecolaminas. Y si estamos hablando de los inhibidores de la monoaminoxidasa, se va a inhibir ese metabolismo de las catecolaminas, si pudiésemos también relacionar con la inhibición del metabolismo de la serotonina. Entonces esta serotonina va a desencadenar ese efecto de contracción muscular intensa, ¿no? Y ese efecto de contracción muscular intensa se evidencia, me dice, con el uso de los antidepresivos o como los inhibidores de la recaptación de serotonina. Entonces estaría exacerbando o aumentando ese efecto sobre el músculo esquelético, ¿no? Es decir, generando una contracción intensa. ¿Quién está ahí? Hemos hablado sobre los efectos simplemente de la serotonina. ¿Se comprendió? ¿Y algunos han leído algo? Parece que no. ¿Habrá examen hoy? No, ¿no? Sí, doctora, Bueno. hay parcial de inmunología. Ay, wow. Entonces deben haber pocos. Bien. ¿Se entendió, no? A ver, vamos a ir recapitulando al final. Podemos avanzar serotonina y dejar alcaloides para la siguiente clase porque estamos un poco adelantados también. Bueno, entonces, con esos efectos de la serotonina, vamos a ver la farmacología clínica, la aplicación terapéutica. No se olviden de que hemos visto que la serotonina puede ejercer efectos terapéuticos como agónicos y antagónicos. Acá estamos mencionando inicialmente el efecto agonista de la serotonina, que
estimulante. Si bien la edición actual me dice no tiene aplicaciones, yo me quedaría con no tiene muchas aplicaciones, porque de todos modos acabamos a ver algunas, ¿no? Y sobre todo al inicio el tema enfatiza lo que es el efecto del sumatriptán en la migraña. Entonces no podemos dejar de lado, ¿no? Entonces podemos decir que no tiene muchas aplicaciones clínicas. Y aquí estamos viendo la buspirona, que es un agonista del 5-HT1A. Si recuerdan ustedes, el receptor 5-HT1A se encuentra a nivel del sistema nervioso central. Entonces, esta buspirona puede ser utilizado como ansiolítico no benzodiazepínico, ¿sí? Sí, como un fármaco que no corresponde a este grupo de las benzodiazepinas, que va a ejercer el efecto, un efecto similar a las benzodiazepinas al medir la ansiedad. Entonces pudiésemos considerar de que no va a generar muchos efectos colaterales y va a ejercer más un efecto terapéutico eficaz. Otro fármaco, la dexmedetomidina, es un agonista selectivo 5-HT12. Se utilizó, me dice, como supresor del apetito, ¿no? Lo que comentábamos hace un momento en relación a lo que era la obesidad. Y se suspendió por su elevada toxicidad que estaba relacionada con las valvulopatías cardíacas. Otro nuevo que es la locarcerina. Este sí se utiliza para tratar la obesidad y el efecto también es en el mismo receptor que la dexmedetomidina, el 5-HT12, ¿no? Y vamos con el sumatriptán. Ese sumatriptán se utiliza, pudiésemos decir, es uno de los primeros fármacos que se piensa para tratar una migraña aguda o algunos ataques de cefalalgia. Bueno, sobre todo migraña aguda, cefalalgia. Decimos de que la cefalalgia es un dolor de cabeza, pero que proviene de otro origen, ¿no? Otra patología. Entonces, migraña, sumatriptán. Bueno, vamos a relacionar sobre todo la migraña con los receptores 5-HT1D y 1B. Entonces, acá hay un grupo de fármacos donde está incluido el sumatriptán, que se conoce con el nombre del grupo de los triptanos y que se utilizan en el tratamiento de la cefalea migrañosa. Pero acá hay que diferenciar, ¿no? Decía la clase pasada de que la migraña tiene dos fases. ¿No? En la segunda fase estaríamos diciendo en la crisis migrañosa, porque la primera fase estaría en relación a las manifestaciones, a las auras, a los avisos que la paciente presenta, ¿no? Generalmente paciente femenina es más común en ella. Entonces, ¿qué saben de migraña? Acá ya estamos viendo alguna clasificación. A ver, quiero escucharlos a ustedes. ¿Han escuchado hablar? ¿Han padecido alguno de sus familiares, los vecinos? Dígame. A lo que sé, a diferencia de la cefalea, la migraña 1 es más duradera y 2 es más intensa. Y la etiología igual suele ser distinta. Por ejemplo, una cefalea puede ser por insolación, por ejemplo, Ya, o puede a ser ver. incluso puede ser porque ha subido un poco la presión arterial, pero la cefalea puede tener causas ya neurológicas. Ya. Bueno, entonces podemos recapitular ahora un poquito, decir de que las cefaleas, la migraña es una cefalea, pero que tiene la denominación de migrañosa, ¿no? Algo específico. Hay diferentes tipos de cefalea, etiologías. Ya su compañero dijo por la hipertensión arterial. En semiología van a ver de que estas cefaleas tienen diferente localización. Generalmente la cefalea por hipertensión es holocraneana, ¿no es cierto? Y la cefalea migrañosa tiene una distribución unilateral, ¿sí? Una hipoglicemia nos puede desencadenar una cefalea migrañosa, ¿ya? Puede desencadenar una cefalea migrañosa. Bueno, entonces es algo, ¿no? Tenemos diferente ubicación, diferente etiología. Es muy cierto que una cefalea por otro origen diferente a las etiologías de una cefalea migrañosa
van a durar por más tiempo que una simple cefalea, a diferencia de la migraña, para diferenciarla, ¿no? No faltan estudiantes o en la universidad, cuando comentamos en aula, ¿no? Personas que presentan migraña. Ahora sí, se presenta de cierta manera en las mujeres y en los varones. Se dice de que es más frecuente en las mujeres, tiene una duración sí prolongada, pero también en los varones hay otra ubicación en los varones. En los varones se conoce como una cefalea racemosa, que se ubica detrás del globo ocular, ¿no? La molestia en ojos, ¿sí? Si bien se presenta de forma rara, puede durar más que la cefalea migrañosa en una mujer, ¿no? Y ya en las mujeres, decíamos, se presenta de forma lateral. Entonces acá ya estamos viendo de que existen dos tipos de migraña, la clásica y la común. Y documentar lo que es la clásica. Esta clásica se caracteriza por la presencia de aura. El aura es esa sensación, ese aviso, me dice, que desencadena en la paciente, es como una sensación, un malestar, un cambio súbito de lo que es el sentido del bienestar, podemos decir. Bueno, la duración de las auras tiene duración variable de persona a persona, ¿no? Y puede, si bien inicia, dice, con este malestar o esta sensación, también puede evidenciarse o puede sentir la paciente ciertas náuseas, puede sentir náuseas, vómito, llegando a concluir con un vómito, presentar los escotomas visuales, esas lucecitas, porque los pacientes dicen, yo antes de que se me presente ese dolor que es insoportable, que no se puede tolerar, se ven unas luces, ¿no? Para ver azules, amarillas, pero luces. O alteraciones en la visión, ¿no? Una hianopsia. Alteraciones del lenguaje, ¿no? Y después, me dice, continúa con la instauración de este dolor unilateral, que es punzante, que es severo, intenso, y que puede durar, miren, de horas a 2 e incluso 3 días. O puede remitir un poco, aliviarse y nuevamente exacerbarse. ¿Qué etiologías tenemos con la migraña? Su compañero decía, ¿qué etiología me dijo ustedes? ¿Martínez? No. Velarde. Velarde, ya. Etiologías neurodegenerativas pueden ser. Neurodegenerativas. A ver, otra. ¿Dónde están aquellas personas? Es común, por si acaso Doctora, nosotros... a veces se desencadena por algún tipo de alimentos que la persona consume igual. Muy bien, alimentos, a ver qué tipo de alimentos. Y esto, digamos... El chocolate podría ser. En mi caso, Exacto, la avena. exacto. Chocolates, muy bien. No, yo también soy migrañosa, les digo. A veces en aula, cuando me veían unos estudiantes que son muy perceptivos, dicen, no, seguro está con migraña. Ya me veían el rostro de una manera diferente y por eso les sé, es común, ¿no? Entonces el chocolate puede haber una causa grande en todos, no solo en mujeres, también en varones, el estrés, ¿no? El estrés. O alguien decía, no, en épocas de exámenes yo todo el tiempo estoy con migraña. Esa angustia de querer estudiar tal vez y no poder terminar o comprender, puede también originar migraña. ¿Qué más? La falta de sueño, Doc. Ya la falta de sueño también. Muy bien. Otra cosa. Si estamos relacionando con mayor frecuencia en las mujeres, entonces el ciclo menstrual, las variaciones hormonales también, ¿no? Hay personas que presentan migraña justo se relaciona con la menstruación. Y hay un cambio hormonal que me desencadena, que sirve como un gatillante, dicen, ¿no?
Existen alimentos como los cinéticos, como el repollo, el pepino, ¿no? Decían chocolate, su compañera, pues son pequeñas cantidades, consumir chocolate que es tan delicioso. Los embutidos, ¿no? Los embutidos también pueden exacerbar la migraña, ¿no? Y así, entre algunas de las etiologías, ¿no? Ahora, otra causa también de migraña, y esto dependerá de la cantidad, vamos a ver el tratamiento, es la cafeína. La cafeína en dosis controladas o estandarizadas, dosis de 100 miligramos dentro de los fármacos y combinaciones farmacológicas, se utiliza para el tratamiento de la migraña. Porque en la crisis migrañosa, el paciente presenta una vasodilatación, ¿no? Y lo que en la clase pasada, o en clases cuando hablábamos de adrenérgico, decíamos la cafeína presenta un efecto similar a la de las catecolaminas. Y las catecolaminas estamos relacionando con la serotonina, y acá serotonina con el tratamiento de migraña. Entonces, esta va a desencadenar una vasoconstricción, nos va a ayudar. Pero, por eso les digo, depende de la dosis. ¿No? Hay quienes tal vez han ingerido mucho café o un café muy cargado. Entonces he visto muy intenso ese efecto de vasoconstrictor y que me genera como mecanismo de compensación una vasodilatación directo a la crisis migrañosa. ¿Ya? Bien, ¿qué más? A ver, como fisiopatología. Decíamos tiene dos fases. Vamos a activar esto. Estamos hablando de una primera fase. Vamos a ver si luego un palito voy a poner como primera fase y segunda fase. ¿Ya? Crisis, ¿no? En la crisis migrañosa decimos que como patología, como manifestación, como cambio a nivel de los vasos, que también podemos, sí, lo quería hacer, pero bueno, decimos que como cambio fisiopatológico vamos a ver una vasodilatación, ¿ya? Y en la primera fase una vasoconstricción, como cuadro. Ya como tratamiento, ¿no? Como tratamiento estaríamos generando, ejerciendo un efecto vasoconstrictor, que es lo que me está produciendo la serotonina. Por eso es importante que ustedes diferencien esto y diferencien a los fármacos para tratar la crisis y como profilácticos, ¿no? Los fármacos profilácticos me van a desencadenar una vasodilatación, ¿sí? Sobre todo me dice un equilibrio con lo que es la concentración de AMP cíclico y GMP cíclico, ¿no? El GMP cíclico está en relación con el sistema parasimpático y el AMP cíclico con el simpático. Entonces resulta, dice, de que hay una mayor exacerbación en la liberación del simpático, ¿no? Del AMP cíclico. Y al administrar estos fármacos profilácticos estoy equilibrando al sistema parasimpático, ¿no? Que me va a generar esta vasodilatación, este cambio, si hablamos ya de efecto. Pero imagínense si damos los fármacos profilácticos en esta segunda etapa de la crisis. Vamos a exacerbar esa vasodilatación y por ende el paciente va a sentir mayor dolor. Y dicen, ¿no? Yo tomo como profiláctico, ibuprofeno, y no me pasa el dolor, me empeora el dolor. Y tengo que tomar otro, y peor, no me pasa. Entonces es por esto. Porque no saben, digamos, todavía diferenciar que si están en la aura, en esta primera fase, cometen ese error. ¿Okay? Esto, en relación a los efectos profilácticos, por ejemplo, de los AINES, como se usan el ibuprofeno, principalmente el ibuprofeno, ¿no? O la aspirina también. Bien. Ahora, tenemos nuestra migraña común. La común es la que no tiene ese aviso, no tiene el aura, ¿no? Entonces, con el tiempo, la cefalea migrañosa puede seguir empeorando.
Entonces requiere de un tratamiento estricto riguroso en la mayoría de los casos. ¿Cuándo es que una paciente femenina va a dejar de presentar estas migrañas? Cuando esté embarazada, dice, ¿no? O cuando entra en lo que es la... Uy, se me fue el nombre. Después de los 50 años, ¿qué cambio Menopausia. hormonal? Ay, sí, menopausia. Miren cómo está. Hay un olvido en la menopausia. ¿Ya? Bien, entonces hay todavía algún aliciente en estas etapas. ¿Qué más se ha visto? La migraña implica la afección o proceso inflamatorio, me dice, del nervio trigémino. Involucra el trayecto de este nervio, ¿no? Además, me dice, las arterias intracraneales y posiblemente extracraneales. Diríamos que sí, ¿no? Porque a esta cefalea migrañosa se la conoce también como una cefalea pulsátil. Nos dicen, siento que mi corazón está en la cabeza, que me va a explotar, ¿no? Entonces, esta es la participación de las arterias. Ahora, con el nervio trigémino, ustedes por anatomía saben de que el nervio trigémino tiene 3 ramas, ¿no es cierto? Optálmica, maxilar superior y maxilar inferior. Entonces puede implicar el dolor en las ramas del nervio trigémino. Tenemos dolor en ojos, nivel ocular, puede en algunas circunstancias, incluso confundirse con un dolor de muela, ¿no? Tanto si hablamos de maxilar superior e inferior, en ambos lugares, ¿no? De las muelas. ¿Y por qué? Porque está relacionado, me dice, con la liberación de ese neurotransmisor que estamos ya viendo, que es el péptido relacionado con el gen de la calcitonina. Entonces, ese es el que me va a desencadenar esta vasodilatación que estamos viendo en la segunda fase o en la crisis, ¿no? Ahora, se cree que también participan la sustancia P y la neurosimina A. Además de presentarse una extravasación de proteínas plasmáticas al espacio perivascular, ¿no? Con la presencia de estas dos sustancias posiblemente. Y esto, bueno, también produce un edema y esto me va a causar el estiramiento a nivel perivascular y va a activar a las terminaciones nerviosas que me va a causar el dolor. Entonces hay una serie de cambios fisiopatológicos, ¿sí? Modificaciones que me están llevando a la vasodilatación, sustancias que están participando de esa vasodilatación, ¿no? Entonces, si hablamos ya de tratamiento, pudiésemos ejercer un efecto inhibitorio a nivel central y a nivel periférico, ¿no? Bueno, entonces ya decíamos de que esta cefalea se ha relacionado con el aumento, me dice, marcado en la amplitud de las pulsaciones de la arteria temporal, ¿no? Que sí, porque sí, participan no solamente las arterias intracraneales, sino también las extracraneales con esa sensación de pulsación, cefalea pulsátil unilateral. Y ya si estamos hablando del tratamiento, acá yo les he puesto a los fármacos que se utilizan para el tratamiento de la crisis, a los triptanos, donde vamos a hablar del sumatriptán, ¿no? Los alcaloides ergóticos, vamos a mencionar en el siguiente párrafo lo que es alcaloide con isolo de centeno, donde tenemos a la ergotamina o tartrato de ergotamina. Decimos hace un momento los antidepresivos, ¿no? Que van a actuar en estos receptores, en COX-1D, 1D, ¿no? Van a inhibir todo ese proceso que se presenta a nivel del nervio trigémino, van a inhibir a los neuropéptidos, no van a evitar la vasodilatación, la fuga de estas proteínas y demás. Ahora, pero también existen los fármacos inhibidores de la recaptación de serotonina. Claro, al inhibir la recaptación de serotonina estamos ejerciendo ese efecto vasoconstrictor que se necesita para contrarrestar esa vasodilatación que se evidencia en la crisis, ¿no? Y por eso se está evitando el dolor.
Y acá tenemos a nuestro sumatriptán, relacionando con serotonina. Este es el fármaco que se considera como de primera línea para los ataques agudos de migraña, porque van a desencadenar un efecto vasoconstrictor. Pero dice, ojo, no deben utilizarse en aquellos pacientes con riesgo de cardiopatía coronaria, porque estaríamos exacerbando una mayor contracción, como dije hace un momento, en los pacientes con antecedentes de aterosclerosis, ¿sí? Por ejemplo. Y ahora, bueno, entonces acá, sumatriptán, crisis. Pero tenemos antiinflamatorios como el ibuprofeno que mencioné para utilizar como profiláctico. AINES, ¿no? El ibuprofeno y el ácido acetilsalicílico o la aspirina. ¿Sí? Y dentro del cuadro decíamos, la migraña puede presentarse con náuseas y vómitos. En este caso, se puede utilizar la metoclopramida. Es un fármaco que va a ejercer su efecto a nivel entérico, a nivel gastrointestinal, estimulando a medida el movimiento peristáltico a nivel distal y de esa manera se evitaría el vómito, porque el vómito es un movimiento peristáltico contrario, ¿no?, a lo fisiológico. ¿Sí? Metoclopramida. Otro profiláctico, propanolol. ¿Qué es el propanolol? Ya conocemos este fármaco. Es un antagonista adrenérgico, chicos, es el prototipo. Propanolol es un no selectivo. El propanolol, en el tema de antagonistas, decíamos que también es un fármaco que se utiliza contra la ansiedad, ¿no? Y acá para profiláctico, la migraña, tenemos a la amitriptilina, los bloqueadores de los canales de calcio, ¿no?, que se utilizan, como dije, como profilácticos, pero no van a servir para el tratamiento de la migraña aguda, de la crisis. Otros profilácticos son los anticonvulsivantes como el ácido valproico y el topirumato. Bueno, tener cuidado con el topirumato, ¿no? Creo que en algunos lugares se ha discontinuado debido a los efectos adversos o tóxicos. Estos anticonvulsivantes van a ejercer un efecto a nivel de lo que es el GABA y el glutamato, ¿no? Van a aumentar lo que es el GABA, disminuir el glutamato, porque el glutamato es el que me genera una liberación de, bueno, me desencadena lo que es el gatillante de la migraña, ¿no?, pero como profiláctico, ¿no? Es decir, me va a generar una vasodilatación profiláctica. Y tenemos otro fármaco que es la flunarizina. Nosotros decíamos bloqueadores de los canales de calcio, ¿no? Entonces acá corresponde a este grupo y me va a reducir la gravedad del ataque agudo y va a evitar las exacerbaciones de la migraña. Sobre todo, enfatiza más que el verapamilo a la flunarizina, donde ambos pertenecen al mismo grupo, ¿no? Porque el verapamilo tiene cierta participación a nivel cardíaco. No así me dice la flunarizina. Entonces, refiere la flunarizina al verapamilo. Ambos son considerados profilácticos y ambos son bloqueadores de los canales de calcio. ¿Sí? Pero ese tratamiento profiláctico lo debe hacer un especialista, un neurólogo, porque hay tiempos, dosis que se tienen que administrar, ¿no?, donde podemos también evidenciar efectos colaterales, si hablamos, por ejemplo, de los anticonvulsivantes como el ácido valproico, ¿no? Entonces, no podemos instaurar nosotros un tratamiento o automedicar. Bueno, entonces, ya si hablamos de los efectos adversos del sumatriptán, todo, o el Sumax es un nombre comercial, me dice, es que el paciente presente una alteración de la sensibilidad. Puede percibir un hormigueo, un adormecimiento, calor, decíamos, porque desencadenaba una venoconstricción, ¿no es cierto?, vértigo, una debilidad muscular, un cansancio, ¿no?, un dolor en el cuello, en la parte posterior del cuello, molestias torácicas que pudiesen estar relacionadas, porque no, con un vasoespasmo de la coronaria. Por ende, nuevamente nos repite, ¿no?,
contraindicada en pacientes con enfermedad coronaria y angina. ¿Sí? O incluso taquicardia en alguna situación, ¿no? Pero ellos están dentro de los efectos adversos. Si bien el sumatriptán se conoce como el fármaco de primera línea, no es tan útil. Hace un momento decíamos, la migraña dura de 1, 2, 3 días. A la semana podrá haber cuatro crisis, ¿no? No es muy útil porque el efecto del sumatriptán es breve, que no va a cubrir toda la duración de esa crisis migrañosa. Por ende, me dice el paciente, podrá requerir de otras dosis, una dosis más, ¿no? Son 2 dosis que pueden ingerirse, ¿no? Entonces, nuestra sumatriptán, dosis de 100 miligramos. Puede generar, exacerbar esta vasoconstricción intensa, molestias a nivel torácico. Bien. Entonces, es la desventaja del sumatriptán. Hay otras opciones no farmacológicas, ¿no es cierto? La fitoterapia, que está en boga ahora, ¿no? Entonces, medicamentos naturales, ¿no? El cobiloba, ya les decía, el café, ¿no? El jengibre, el romero, la menta, no lo conozco, puede ser que tenemos en nuestro medio excepto esta, creo, ¿no? Entonces, o también olores, ¿no? Como la lavanda, ¿sí? Que pueden ayudar a que el paciente disminuya el estrés, ¿sí? A ver, tal vez sumatriptán. Bueno, el sumatriptán para administrar por vía sublingual. Esa relación al efecto agónico de la serotonina. Vamos a ver a los antagonistas de la serotonina. Y tenemos acá a la fenoxibenzamina. También es otro fármaco que ya conocemos, ¿no, chicos? ¿En qué tema lo hemos comentado? ¿Quién más va a ganar puntos? Fenoxibenzamina. Estaba solo en una clasificación, el otros fármacos, a ver, tal vez alguien que está animando, fentonamina, prazosina, labetalol, ¿ya le suena? ¿No era el tema de receptores adrenérgicos? Agonista adrenérgico, ¿no es cierto? ¿Pero qué tipo de agonista adrenérgico? Del receptor A, ¿no me equivoco? Del receptor, perdón, se cortó. Alfa. Alfa, ¿no es cierto? Muy bien. ¿Es reversible o no reversible? ¿O competitivo o no competitivo? Para usted, a ver, ¿quién estaba participando? Otro. Doc es irreversible, si no me equivoco, y Irreversible. es competitivo. No. Si es irreversible, tiene que ser no competitivo, porque el irreversible es uno de manera covalente, ¿no es cierto? Pero por la anterior respuesta le voy a colocar cuál es su apellido. Barral, Doc. Barra. Bueno. Entonces resulta que esta fenoxibenzamina también va a ejercer su efecto sobre los receptores 5-HT2. Entonces tendrán que revisar dónde está el receptor 5-HT2 que lo hemos estado mencionando, ¿no? Hay varias localizaciones muy importantes. Son 3 localizaciones que te vamos a también mencionar. Otra, la ciprofloxacina. Es un potente bloqueador sobre el receptor H1, es un anti-H1, y 5-HT2. Va a evitar los efectos en músculo liso, entonces esta sería una indicación del 5-HT2. Si bien el efecto, me dice, antagónico va a ser en músculo liso, no va a tener nada que ver con la secreción del ácido gástrico. ¿Sí? Producen efecto sedante porque estoy mencionando que también ejerce su efecto en el receptor H1, entonces pudiese considerarse de que genera un efecto sedante. ¿Se acuerdan que les dije en anti-H1 nos vamos a volver a mencionar a la monoacilciprofloxacina
pero ya en serotonina como antagonista. Entonces, acá está presente otra vez. Bien, entonces, ¿en qué situaciones se puede administrar la ciclotarina? En el tratamiento de las manifestaciones de músculo liso dentro de lo que es el tumor carcinoide, el monocarcinoide, ¿no? O también en una urticaria inducida por el frío. ¿En qué dosis? De 12 a 16 miligramos día, 3 a 4 dosis, o sea, divididas, ¿no? Día. Y entre, si es 3, cada 8, cada 6. Otro fármaco antagonista, la ketanserina. Esta bloquea los receptores 5HT1C, 5HT2. Entonces también se va a bloquear a los receptores alfa adrenérgicos. Alfa, hablando de músculo liso vaso. 5HT2. Y acá vemos el otro receptor. ¿Qué va a hacer la ketanserina? Va a antagonizar la agregación plaquetaria. Entonces, músculo liso, plaqueta, ¿no? Efecto de o receptor del 5HT2. Ritanserina actúa también en el receptor 5HT2, va a desalterar el tiempo de sangrado, va a reducir la formación de tromboxano, la agregación plaquetaria, ¿no? Antagónica. El ondansetron, ese es el prototipo de los antagonistas 5HT3. 5HT3, entonces este es otro receptor que tienen que no olvidar. ¿Para qué? Para prevenir las náuseas y los vómitos, ¿no? Sobre todo aquellos que están asociados con una cirugía o de forma secundaria un tratamiento contra el cáncer, un cierto tipo de cáncer. Entonces, ¿no? Entonces, náuseas, vómitos. El efecto que me está desencadenando este ondansetron, claro, había otros, ¿no? Granisetron, es a nivel del sistema nervioso central, de extremo, ¿no? Les comenté en la clase pasada que el efecto antiemético se puede lograr ya hace un momentito con la metoclopramida a nivel central y a nivel periférico. ¿Sí? Bien. Y por último, este es algo cortito, creo que nos va a dar tiempo para terminar. Los alcaloides del cornezuelo de centeno. Bueno, tenemos a 3 fármacos importantes que tienen esta aplicación: la bromocriptina, la ergonovina, la ergotamina que mencionamos hace un momento para el tratamiento de la migraña, y es más, acá estamos viendo esta ergotamina combinado con la cafeína. Nos dice que la cafeína en combinación con este fármaco mejora la absorción de la ergotamina. Y tenemos acá la concentración de ambos fármacos, ¿no? Ergotamina 1 miligramo y cafeína 100 miligramos. Y el LSD, la del ácido lisérgico. Pero enfatizar en estos 3. Como bromocriptina acá como nombre comercial. Dosis de 2.5. Resulta de que estos alcaloides en cornezuelo de centeno son producidos por el Clavice purpurea. Es un hongo que va a estar presente en ciertos granos. No sé si ustedes han leído, pero hay una reseña de historia. Nos dice de que antes las personas que se dedicaban a cosechar los granos, cebada y demás, guardaban estos hilos, no tienen las mismas características de ahora, sino que estaban sobre la tierra, los acumulaban ahí para poder utilizarlos en temporadas de no producción de esta cebada, de estos granos. Y resulta de que al estar en contacto con el suelo había mucha humedad y existía la proliferación de estos hongos, ¿no? Y vamos a ver de que estos hongos sintetizan, por ejemplo, histaminas, acetilcolina, tiramina, que van a afectar, me dice, a los receptores alfa-adrenérgicos, ¿no? A los receptores DOPA y a nuestros receptores 5HT, serotonina. ¿Por qué afectar? En algún momento dice que una población de X siglo consumieron estos granos y empezaron a presentar cierto cuadro de demencia, alucinación, vasoespasmo,
y podemos hasta, no solamente el vasoespasmo relacionado con la gangrena, sino vasoespasmo o espasmo muscular en pacientes embarazadas, donde ellas presentaban aborto. Entonces fue todo un caos. Y bueno, hay otra historia que, digamos, más es una historia que para la farmacología, donde en estas épocas, en estos otros siglos, se atribuían a castigos divinos, ¿no? Que se han debido avanzar esto, en fin, en el primer técnica de fisiopatología en el origen de la enfermedad. Y acá también, bueno, pues había tal vez aprovechar de ciertas religiones, ¿no? Decían que porque no habían dado ciertas cantidades determinadas, les había ocurrido esta patología. Pero sin embargo se debía al efecto de este hongo, ¿no? Es decir, este hongo produce efectos a nivel del sistema nervioso central, sistema nervioso periférico, demencia, ¿no? El sistema de alucinaciones en el sistema nervioso central y vasoespasmo, por ejemplo, a nivel periférico. Bueno, efectos sistémicos a nivel del sistema nervioso central. En el caso del LSD, va a evidenciarse demencia, alucinaciones, y decir de que este LSD es un producto sintético de este econosuelo de centeno, de este grano, ¿no? Genera adicción y demás, ¿sí? Tenemos a la bromocriptina, la cabergolida, la pergolida, que van a suprimir la secreción de prolactina. Bueno, y acá resaltar, ¿no? Al inicio hemos visto la bromocriptina, que se utiliza para la suspensión de la secreción de leche, ¿no? Bueno, puede ser utilizada en aquellas mujeres que tal vez han perdido un bebé, ¿no? A veces se producen procesos inflamatorios en la glándula mamaria, ¿no? O tal vez algunas personas para suspender la lactancia, ¿no? A veces hay respuesta, ¿no? En algunas situaciones, dice, quitar la lactancia materna. Obviamente hay edades, ¿sí? Máximo 1 año, creo que actualmente se ha prolongado hasta los 2, pero sabemos de que si hablamos de leche materna es indispensable hasta los 6 meses, porque a partir de los 6 meses se administran ciertos alimentos, ¿no? Frutas, papillas, ¿no? Entonces, desde ese punto de vista de suspensión de la lactancia materna se puede utilizar sobre todo la bromocriptina, tal vez, ¿no? A nivel del músculo liso vascular, estos fármacos pueden producir una contracción prolongada o constricción prolongada de vasos sanguíneos, ¿no? Y también ejercer un efecto agónico parcial de los receptores alfa, ¿no? Una vasoconstricción mediana, no tan intensa como la que pudiese evidenciarse con algún fármaco agonista alfa propio. En músculo liso uterino, acción estimulante, decíamos contracción hace un momento, ¿no? Dependerá el efecto de las dosis, la cantidad o la concentración. En dosis baja puede presentarse una contracción rítmica, una relajación de útero, ¿no? Pero en concentraciones más elevadas puede generarse una contractura severa y prolongada. Bueno, acá nos menciona la ergonovina, que es la más selectiva para ejercer ese efecto a nivel uterino, que tiene una aplicación obstétrica, dice, ¿no? En otros órganos del músculo liso, a nivel, por ejemplo, gastrointestinal, va a generar náuseas, vómito y diarrea. Un efecto similar. Y hablando de efecto similar a la serotonina, me dice los alcaloides del cortisol de centeno ejercen un efecto agónico parcial de la serotonina. ¿Ya? Por eso también se evidencia esto. ¿Cuál será la farmacología clínica de estos alcaloides? ¿En qué se puede utilizar? Migraña. Como tal, trato de ergotamina. Y tenemos 3 presentaciones: oral, sublingual, rectal. Hay una subcutánea también, ¿no? Entonces, rectal, inhalatoria, ¿no? Obviamente, dependiendo de la vía, va a tardar más o menos, ¿no? La sublingual tarda entre 20 minutos, la vía oral tardará dependiendo 1 hora, 2 horas, más aún si ya se está ejerciendo este mecanismo de tolerancia, porque sabemos que
forma continua a veces el paciente presenta a la paciente, ¿no? Inhalatoria, quizás lo mismo, un poco más que lo que es la sublingual o la subcutánea, y vamos a ver un efecto potencializado con la cafeína. Decíamos 100 miligramos de cafeína que me van a mejorar la absorción del tartrato de ergotamina, ¿no? Entonces, esto es algo bueno del tartrato de ergotamina, que me va a generar una vasoconstricción de larga duración, ¿no? Si recordamos la serotonina, la vasoconstricción o el efecto no duraba mucho. Entonces, esa es la ventaja de nuestro tartrato de ergotamina, pero no se debe de ingerir más de 6 miligramos para cada crisis, ¿no? O si queremos repetir, debido a que durante las semanas pueden haber varias crisis, no sobrepasar 10 miligramos por semana, ¿no? Por vía intramuscular o intravenosa parenteral se puede administrar de 0.25 a 0.5 miligramos de ergotamina, ¿no? O me dicen en la dosis de hasta 1 miligramo para los casos de migraña intratable. En algunas situaciones o en unos libros sugieren también el ketorolaco. No sé si en este grupo que mencionaron el ketorolaco y decía de que el ketorolaco es un potente analgésico, que también tiene esta presentación por vía sublingual. En algunas personas no tiene ningún efecto, depende, ¿no? Otra aplicación terapéutica de la hiperprolactinemia, habíamos mencionado la bromocriptina, que va a reducir las concentraciones de prolactina, ¿no? que están generados por la presencia de tumores a nivel de hipófisis, ¿no? Le va a generar una regresión, una remisión de la secreción de prolactina. La dosis de la bromocriptina es de 2.5 miligramos 2 a 3 veces día, o también se utilizará para suprimir lo que es la secreción láctea, ¿no? Y tenemos nuestra cabergolida, que es más potente que nuestra bromocriptina. Decíamos, también tiene un efecto acción a nivel uterino. Entonces, se puede utilizar para aquellas hemorragias postparto, declaran, ¿no? Postparto, donde vemos que el parto tiene varias etapas, ¿no? Donde sale el producto, hay que esperar que salga la placenta, el alumbramiento de la placenta, ¿no? Y bueno, en algunos casos, ustedes ya verán en otra materia, de que existe una mayor implantación, pudiésemos decir, o anómala de la placenta, donde si fisiológicamente debería abarcar la parte interna del útero, esta abarca más allá, ¿no? Las placentas ínfetas, ácretas, ínfetas y pérpetas, que van viendo hacia la parte externa del útero. En el momento en que la paciente está tratando de eliminar la placenta, al momento de intentar, y esto está contraindicado, estirar la placenta, entonces se produce un sangrado. En esas situaciones, si existiese, nos dice, dependiendo del tipo de placenta, la implantación de la placenta, entonces se puede utilizar estos alcaloides, ¿no? Pero hay situaciones en las que no se debe estirar. El mismo organismo, chicos, sabe en qué momento se va a producir esa vasoconstricción y pues se deja, ¿no? Y deja libre, vamos a decir, a la placenta para que pueda producirse el alumbramiento de esta, ¿no? Porque imagínense que ustedes administren ese alcaloide con el suelo docente, ¿no? Con la placenta dentro, ¿no? Terrible. O donde ustedes estiren la placenta, de hecho la paciente tendrá que ingresar a quirófano y donde tendrá que extraerse quirúrgicamente todo el útero. Se ha dado caso, donde lamentablemente incluso ha llegado a fallecer el recién nacido, y con este tipo de placenta la mamá ha sido sometida a cirugía y en muchas ocasiones las mamás son jovencitas, ¿no? Porque en este caso la mamá tenía unos 21 años y nunca iba a tener un niño. Entonces, el cristal jamás, y esto van a ver en su materia, ¿no? Internado, tal vez o quinto, antes, y hay que tener paciencia, mucha paciencia, ¿no? Entonces, pero en estas situaciones de hemorragia postparto, se utilizan para controlar la hemorragia uterina tardía,
Por eso me dicen, nunca debe administrarse antes del parto, porque van a generar este cierre, ¿no? Tenemos que tener una dilatación de 10 y esto se va a evitar. Y en este caso se utiliza la oxitocina o el maleato de ergonovina, una dosis de 0.2 miligramos por día intramuscular, ¿no? Y vamos a ver una eficacia, un efecto dentro de los 5 minutos. Esta ergonovina ejerce menos efectos tóxicos. Y acá les dice, no se administra al momento de la expulsión de la placenta o inmediatamente después si la hemorragia es masiva, abundante, ¿no? Se utilizaba, ¿no? Sabemos de que en el asma, ya decíamos, se estimulaba la exacerbación de esta crisis con colinérgicos antiguamente. Igual en este caso se utilizaba para el diagnóstico de la angina variante. ¿Cuál era ese tipo de angina variante? Ah, ustedes no dieron fisipato conmigo, pero saben, porque están avanzando fisipato como materia, tipos de angina. La estable e inestable. Y variante, me dicen. ¿Cuál es esa? La de Prince-Mittal, ¿no? Una vasoconstricción transitoria, una sobreactivación del sistema simpático que dura poco tiempo. Entonces, para diagnosticar, me decía esta angina variante, se administraba ergonovina para desencadenar esa vasoconstricción, pero en algunas situaciones los cuadros eran tan grandes que más bien complicaba al paciente. Entonces, esto se ha dejado de lado, descontinuado. Tiene cierto uso en la insuficiencia cerebral senil con la hidroergotoxina para el tratamiento de lo que es el Alzheimer, pero no está confirmado, porque incluso si hablamos de Alzheimer, existen fármacos, mejor dicho, específicos que van a detener la patología. Es una patología que no se puede revertir, curar, entonces se puede detener. Y siempre estos fármacos, como la memantina, por ejemplo, que a veces no ejerce ese efecto en una paciente, peor lo va a hacer la dihidroergotoxina, ¿no? Pero pues, se cree que puede ejercer un efecto terapéutico. ¿Okay? ¿Qué efectos tóxicos tenemos en los alcaloides del cornezuelo de centeno? Trastornos gastrointestinales, como las náuseas, batería, ya. Náuseas, vómito, diarrea, ¿no? O en el caso de la ergonovina, ergotamina, que se pueda producir un vasoespasmo prolongado, porque decíamos, no, la ergotamina presenta un efecto prolongado más que el sumatriptán, que puede incluso producir una gangrena, ¿no? Una muerte del tejido, infarto del intestino, o si afecta también a nivel distal o intestinal, donde el paciente requiera la amputación. Estos son de los efectos más peligrosos. Esta historia clínica la podemos dejar para la siguiente clase, ¿no? A fin de darles ese tiempo para que algún comentario, algo que hayan leído, algo que no hayan comprendido en este tema. Es otro tema bonito, interesante, no sé. No hay ninguna pregunta. Creo que no, doctor, bien. Ya. Así. Acá. Un ratito, por favor. ¿Quién? Avan, Lucero. Doctora, Bien. Acebo. Ya. Argote, Noelia. presente, doc.
Bien. Arnés Nicolás. Araya Cecilia. Presente, Doc. Nesa. Presente, Barral. Doc. Ya. Barral, presente, Doc. Ya. Está bien, Barral. Barriga Eric. Presente, doctora. Está Bilbao. Ah, ya. Bilbao. Bilbao, presente, doc. Bien. Castellanos. Barriga era presente, doctora. Presente, Doc. Castellanos, presente. Ya. Está bien. Daza. María Isabel. Presente, Doc. Fernando. Presente, doctora. Ya. Reira Freddy. Presente, doctora. Saraí. Presente, doctora. Flores Carolina. Presente, doctora. Gamboa Noelia. Presente, doctora. Ray. Jan. Presente, doctora. Muy bien. Es Fernando y estará bien con su Presente. micrófono. Muy bien. Gutiérrez. Dani. Presente, doctora. Gutiérrez Alejandra. Presente, doctora. Eddie. Presente, doctora. Ya. José. Presente, doctora. Ya. José, presente. Guaita Frank. Hurtado Jan. Ibarra Marifé. Presente, doctora. Ramiro. Andrea. Presente, doctora. Loaiza Ludwin. López Isabel. López, presente, Doc. Melina. No dice, sí, porque tiene que ser presente. Márquez Giovanna. Presente. Miranda Nayeli. Presente, doctora. Miranda Francisco. Presente, doctora. Año Brandon. Presente. Corre Erika. No está Muñoz. Presente, doc. Ricardo. Ah, ya. Muñoz. Presente, Muñoz. Lipu Snakers. Presente, doctora. Orellana Yesit. Ortuño Natalie. Presente, Doc. Barco Andrés. Pérez Marco. Pérez presente, doctora. Zarro Almendra. Presente, doctora. Bien. Rivera Javier. Riva Gardeni. Presente, doctora. Rocabado Laura. Presente, Doc. Sánchez Marisol. Presente, doctora. Bien. Ticona Sharon. Presente, Doc. Bien. Torrejón Sarita. Presente, Doc. Bien. Torrico Diego. Presente, doctora. Vaca Flores Anchita. Presente, doctora. Vargas Brenda. Ahí está. Tarde Adrián. Presente, doc. Liz Carmen. Presente, doctora. Jimena. Zambrano Sharon. Presente, doctora. Zambrano Jimena está faltando mucho. Bueno, Zamorano Javiera. Presente, Doc. Mario Centeno. Doc. Dile que tengan. Dígame. Doctora Luján, por favor. Se me estaba cortando el internet. Ya. Doctora, Aquí Guaita podemos- Gómez también, por favor. No pude activar el micrófono. Ya. Guaita.
¿Alguien más? Doc, ¿a mí me escuchó? Arnés. Arnés, a ver, vamos a revisar. Arnés. Bien. ¿Alguien más? Nadie más, ¿no? ¿Qué dicen, chicos? ¿Resuelvan su casa? ¿O quieren leer su tema primero? A ver, ¿qué opinan? Adelante, ¿no? Entonces, este es un varón, nos dice, de 35 años que acude al médico por presentar ronchas pruriginosas en brazos y piernas. Esto ya es la recapitulación desde el primer tema, histamina. A ver, ya saben, entonces 2 días antes consumió alimentos picantes, condimentados en un restaurante no conocido. Al día siguiente observó que las palmas y las plantas de los pies estaban enrojecidas con prurito. En el transcurso del día aparecieron lesiones similares a nivel del tronco, ¿no? Indica que 2 años antes presentó un cuadro similar del que se recuperó sin tratamiento. Al examen físico no presenta edema faríngeo, ¿no? Está hablando de la gravedad. El médico diagnostica urticaria causada por alergia a los alimentos. Se sugiere como tratamiento un antihistamínico. Al día siguiente, el paciente acude nuevamente a consulta para señalar que el antihistamínico le calmó de forma moderada el prurito, pero que aún persisten las ronchas y le aparecieron otras nuevas. ¿Qué medidas terapéuticas pueden aplicar? ¿Qué otras opciones tenemos? A ver, investiguen. O ya para la siguiente clase van a poder colocar, ¿sí?, todas las opciones, qué ventajas, qué desventajas, tomando en cuenta lo que es el grado, la generación al que pertenecen los fármacos, ¿no? ¿Está bien? ¿O hay alguien que tiene la respuesta? Entonces, para la siguiente clase buscan las otras opciones de tratamiento. ¿No? Bien, entonces, verificando. Y a la clase siguiente comentamos sobre el tratamiento. Que tengan un buen día. Que les vaya bien a su examen. Apunten un 95, 98. Gracias, Chao, chao. Muchas gracias. Nos vemos. Aprovechen Gracias, su tiempo. doctora. A ustedes. Gracias, doctora. A ustedes, chicos. Chao.